Proceso de grabación, un momentito. Ok, estamos grabando, ¿ya? Okay. Bien, jóvenes, decía que en la clase anterior habíamos ya hecho uso de lo que es el software, ¿no? O sea, es un programa de computadora que nos va a ayudar a lo que es el análisis estadístico de un experimento, ¿no? Ustedes saben que un experimento genera datos, ¿no? Abundantes datos, y estos datos necesariamente tienen que ser analizados, ¿no? Estadísticamente, y una herramienta muy poderosa en este aspecto es el software, ¿no? En este caso utilizamos, hay varios software estadísticos, de análisis estadístico. Hemos visto que uno de los más versátiles en cuanto a que ya nosotros tenemos cierta práctica en el uso de esta, es el Excel, ¿no? Pero lamentablemente el Excel tiene ciertas incompatibilidades con lo que es el Google, ¿no? O sea, no, no se ve muy bien las opciones, ¿no? Entonces, hemos visto también que hay otro software que es mucho más fácil, ¿no? Que el Excel, pero la desventaja que tiene es que ustedes no le han hecho uso hasta este momento, o por lo menos la mayoría, ¿no? Y este software es el denominado el Minitab, ¿no? Y el Minitab es una herramienta muy buena, muy poderosa, en cuanto a de que es un software orientado hacia lo que es la calidad, ¿no? O sea, lo que es el análisis estadístico de la calidad, ¿no? O el control estadístico de la calidad. Entonces, vamos ya a hacer uso hoy día de este poderoso software, ¿no? Que una de sus particularidades es justamente lo que es el análisis de datos, ¿no? O lo que es el análisis estadístico de datos de estos datos justamente que provienen de un experimento. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos que vamos a alimentar a lo que es este software, ¿no? Vamos a ver que tenemos nosotros este problema. El problema que vemos en este momento es justamente lo que ya habíamos comentado en la clase anterior, que es el problema que consistía en que teníamos que averiguar, ¿no? Si efectivamente la concentración de madera en la pulpa de papel, ¿no? En la pulpa con la que se prepara papel, era, digamos, influyente, ¿no? O afectaba la resistencia de la bolsa de papel, ¿no? Entonces, ante esto, habíamos diseñado este experimento, que ustedes saben, cuando tengo un experimento de un solo factor y varios niveles, es fácil diseñar el experimento, ¿no? Realmente es una, digamos, es una interrelación entre lo que son niveles y el número de observaciones, ¿no? Entonces, hemos generado estos 24 datos, ¿no? Entonces, estos 24 datos son lo que son los que se han generado, ¿no? Mediante lo que es las mediciones respectivas, ¿no? Estos datos son los que estoy marcando, son datos generados, ¿no? O sea, son datos del experimento. Entonces, estos datos requieren ser analizados, ¿no? Entonces, una de las herramientas para hacer un análisis estadístico de datos viene a ser lo que es el Minitab, ¿no? El Minitab que nosotros manejamos es la versión 18, ¿no? Actualmente ya creo que hay versión 19. Entonces, la versión Minitab 18, ustedes lo pueden bajar de la red, ¿no? Y si quieren el procedimiento lo pueden ver en YouTube, ¿no? En YouTube ponen instalar
instalar Minitab 18 y ahí le va a dar una serie de instrucciones en las cuales ustedes pueden instalar su Minitab 18, que no requiere mucha computadora, es bastante modesta sus peticiones en cuanto a hardware. Entonces podrían ya ustedes empezar a practicar con este software, ¿ya? No es nuestro, digamos, no va a ser, digamos, obligatorio la instalación del Minitab 18, ¿no? Sabiendo que tenemos algunas ciertas limitaciones en cuanto a lo que es equipos, ¿no? Pero lo recomiendo bastante en un ambiente normal, ¿no? Fuera de esta pandemia. Generalmente esto ya lo trabajamos en el laboratorio de cómputo del instituto y era pues una clase bastante teórica práctica, ¿no? Ahí sí era obligatorio el manejo del Minitab, ¿no? Y ahora no, porque como les digo, tenemos ciertas limitaciones, tanto de conexión como de equipos, pero lo que quiero que ustedes entiendan es el procedimiento, ¿no? Es el procedimiento y los datos y los resultados que vamos a obtener en el uso del Minitab, ¿no? Ok. Decíamos que ya obtuvimos, una vez que obtengamos el experimento, ¿no? Tenemos los datos del experimento y formulamos dos hipótesis, ¿no? La hipótesis 1 y la hipótesis 2. La hipótesis nula dice que las medias de todas las concentraciones son iguales estadísticamente, por lo tanto, la concentración de madera no determina la resistencia de la bolsa de papel. Claro, si yo digo, pues si al 5% me da una resistencia X, o digamos 20, a 10% me da 20, a 15% me da 20, y el 20% me da 20, quiere decir pues que la concentración de madera no influye en la resistencia de la bolsa de papel. Entonces prácticamente es un factor que no contribuye a la resistencia del papel. Por lo tanto, le da figura a la hipótesis nula, con las cuales que dice que la pulpa no determina la resistencia de la bolsa de papel. Y también hacemos una hipótesis alterna que dice lo contrario, ¿no? Lo contrario de lo que dice la hipótesis nula, ¿no? Que dice que las medias son diferentes, ¿no? Como son diferentes, por lo tanto, la concentración de madera sí afecta a la resistencia del papel, ¿no? Entonces, de ahí empezamos el análisis estadístico de los datos de este experimento. Entonces nos vamos a Minitab, ¿no? En el Minitab nos vamos a lo que es estadísticas. Ahorita lo vamos a hacer ver en forma, digamos, gráfica, ¿no? Nos vamos a estadística, ponemos ANOVA, que es el origen de lo que es análisis de varianza un solo factor, ¿no? Un solo factor, y luego vamos a lo que es ingresar los datos, ¿no? Los datos van a ir en columnas. En este caso tenemos las columnas del 5, 10, 15 y 20%. ¿No? Acá lo hemos presentado en filas, pero el Minitab trabaja en columnas, ¿ya? Luego, una vez que tengamos esto, ponemos aceptar y ya de frente nos da los resultados, ¿no? Los resultados, por ejemplo, análisis de varianza de un solo factor, 5, 10, 15, 20%, la hipótesis nula que está mencionada acá, que todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna dice no todas las medidas son iguales, ¿no? El nivel de significancia es 0.05. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos explicado que esto significa, ¿no? Que trabajamos con una seguridad del 95%, ¿no? 95% de seguridad. No me refiero a la seguridad que no nos haga daño, sino a la seguridad de que nuestros datos están correctos, ¿ya? Probablemente seguros. Ok, entonces, tengo el factor, tengo 4 niveles, ¿no? Entonces, acá está la respuesta. En el Minitab, este es Minitab por si acaso, ¿no? Lo que queremos en el Minitab es este problema, ¿no? Este dato, el valor de P, ¿ya? Ese valor de P es el que hacemos, que requerimos. Entonces decíamos pues que nosotros, si P es menor que alfa, ¿no? En este caso, alfa, ¿a cuánto es igual? Hemos dicho que alfa va a ser para nosotros 0.05, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando P es menor que alfa? En este caso, ¿no? 0 es menor que alfa, sí. Entonces voy a rechazar H sub 0. ¿No? Rechazar H sub 0. Y si rechazo H sub 0, entonces acepto, ¿no?
la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir la hipótesis alterna? Me decía que, acá está, ¿no? Que no todas las medias son iguales. Entonces quiere decir pues que si todas las medias no son iguales, o si no todas las medias son iguales, entonces quiere decir pues que efectivamente, ¿no? Efectivamente, la concentración, ¿no? De la pulpa de madera, ¿no? Afecta la resistencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos muestra, ¿no? El resultado en el Minitab, ¿no? Ahora, si usted utiliza Excel, ¿no? Que, como les digo, que también pueden, es fácil en Excel también, prácticamente está preparado, pero nosotros tenemos problemas un poquito de compatibilidad, pero en Excel tenemos dos valores, ¿no? También tenemos el valor P, ¿no? Ese valor P, probabilidad, es prácticamente cero. Y tenemos acá F calculado y F crítico, ¿no? Entonces, si tenemos dos Fs y no tomamos en cuenta la probabilidad, entonces decíamos pues nosotros que si utilizamos F, ¿no? Si F calculado es mayor que F crítico, ¿no? Entonces yo digo pues que rechazo H sub 0, ¿no? Ese es utilizando Excel, ¿no? Entonces, si rechazo H sub 0, acepto, por lo tanto, acepto la hipótesis alterna, ¿no? En este caso, por ejemplo, F crítico, ¿cuánto es? 19.6, ¿no? ¿Es mayor que F crítico? ¿O F calculado es mayor que F crítico? Sí, ¿no? F crítico es acá 3.09, ¿no? Entonces, en este caso sí, ¿no? Es mayor, por lo tanto, rechazo H sub 0 y acepto H, es lo mismo, ¿no? Acepto la hipótesis alterna, que decir pues que realmente estoy viendo pues que con Minitab o con Excel la respuesta es la misma, ¿no? La respuesta es la misma, ¿no? Claro, en el Minitab priorizo el uso de la P, el valor P. En Excel puedo hacer los dos, ¿no? Puedo tanto utilizar P, que está acá, ¿no? Es P acá que está, o puedo utilizar también los Fs, ¿no? Entonces hay mayores opciones en lo que es en Excel, ¿ya? Entonces, mi consejo es utilizar un solo software en cuanto a lo que es análisis de datos y calidad, y mi consejo es utilizar el Minitab, ¿ya? El Minitab es mucho más versátil, es mucho más fácil de uso, es un uso directo, ¿no? En lo que es el Excel hay que marcar bloques de respuestas, bloques de salida, y todo eso genera a veces confusión. En cambio, en el Minitab prácticamente es ingresar datos y obtener resultados. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿A alguno de ustedes ya ingresó o le dio la curiosidad de instalar el Minitab en su computadora? Ok, entonces el problema número 2, ¿no? Nos dice otro problema, ¿no? Para manejarlo. Dice, ¿el porcentaje de algodón afecta a la ruptura del tejido? No, entonces acá estamos viendo nosotros, todos estamos hablando de un solo factor, jóvenes, ¿ah? Por ejemplo, acá, ¿cuál es el factor acá? ¿Cuál es el factor acá? A ver, estamos en clase, jóvenes. A ver, voy a ver quiénes están, de repente no estamos entendiendo nada. A ver, Joseph Mauricio, en este problema, joven, ¿cuál es el factor? ¿Está Joseph Mauricio en clase? Carlos Araón, ¿está? Bueno, Joseph Mauricio tiene una falta, señor.
o está en el chat. Está por el chat, profesor. Buen día. Ya, sí, lo vi ya. A ver, yo sé, Mauricio, estás ahí. ¿Cuál es el factor en este problema? Ese problema, pues, si no hago un repaso, por esto ya lo tenemos manejando ya 2 clases que pienso, ¿no? Esta es la tercera clase que hablamos de lo que es diseño de experimentos. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, cuando yo digo que es un factor, o sea, prácticamente no está escuchando la clase, pues, porque no entiende, ¿no? O sea, yo hablo factor y el señor está viendo, pues, que no sabe qué cosa es. No estoy hablando de otro idioma, ¿no? Entonces, lo principal, pues, es darle un repaso al curso, ¿no? O por lo menos yo pienso que ya tenemos, ya la tercera clase que hablamos de análisis de experimentos, y lo que es factor ya debe estar de nuestra mente, ¿no? Que es un factor, que es un nivel, que es una observación, ¿no? Profesor, Básicamente eso. si no me equivoco, el factor viene a ser el porcentaje de algodón. ¿O estoy en error? Claro, pero justamente lo que dice la señorita Maricela es muy bien, ¿no? O sea, el factor es el porcentaje de algodón, ¿no? Entonces, ahí con ella sí me entiendo, en este caso, ¿no? Está entendiendo lo que estoy hablando, ¿no? Pero si alguien me dice que no sabe qué es un factor, y si le pregunto qué es un factor, no lo entiende, entonces prácticamente está perdiendo el tiempo acá. No está entendiendo, prácticamente está sentado y viendo pues que el profesor habla, pues si no le entiendo nada, ¿no? Usted es como una persona que habla otro idioma y no le entienda, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no me doy el trabajo de revisar, ¿no? Mis apuntes, ¿no? Una clase antes o recordar las clases, ¿no? Y digamos que el señor ha estado en las 3 clases anteriores, ¿no? De repente me pone ahí y se pone a chatear o se pone a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no me está engañando a mí, se está engañando a él, ¿no? Y al final, pues, el problema se refleja en las notas, ¿no? Ok, en este problema estamos viendo que, como mencionó una alumna suya, una compañera suya, tenemos acá que el factor es el porcentaje de algodón, ¿no? ¿Cuántos niveles acá tengo? Los niveles de factor. Tengo acá 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 niveles de factor y tengo ¿cuántas observaciones por nivel? 5, profesor. 5 también, ¿no? 5, ¿no? Entonces, para saber el número de experimentos que tengo que realizar, el número de mediciones, tengo que simplemente multiplicar, ¿no? El número de mediciones o experimentos que tengo que realizar va a ser igual a ¿qué? ¿No? Niveles por observaciones, ¿no? Entonces acá me dice que tengo 5 niveles y tengo 5 observaciones. Entonces, total, el número de mediciones va a ser igual a 25, ¿no? 25. 25. Entonces voy a tener que hacer 25 experimentos para generar los datos que están acá. Supongamos que ya lo hice, ¿no? Acá está, justamente el objetivo de esta clase, de este curso, no es hacer el experimento. No, pues ustedes tienen otros cursos. Lo que nosotros tenemos que ver acá es al análisis de los datos, ¿no? Ya hemos generado estos datos, entonces vamos a analizarlos, ¿no? Entonces, para analizar, decíamos que lo primero que hay que hacer es hacer una hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es una manifestación, nada más, no es que sea cierta o que sea falsa. Yo no sé si sea cierta o sea falsa, ¿no? Para eso tengo que hacer lo que se llama mi experimentación primero y luego el análisis estadístico, ¿no? Entonces ya hice mi experimentación y no sé pues cómo será, ¿no? Si será cierto o será falso. Tengo que validarlo estadísticamente. Entonces, estos datos generan pues una hipótesis nula. La hipótesis nula dice que todas las medias, ¿no? De estos, que saco las medias, usted sabe, ¿cómo sacar la media acá? ¿No? Al 15%. Sumo 7 más 15 más 11 más 9, ¿no? Entre 5 me da una media, ¿no? Una X sub media, y acá X2 media, X3 media, X4 media, que es la media de las filas respectivas, ¿no? Entonces, la hipótesis nula me dice que
Todas estas medias son estadísticamente iguales, ¿no? Entonces, como son todas estadísticamente iguales, por lo tanto, la concentración no afecta, el porcentaje de algodón no afecta a la resistencia de la tela o a la ruptura del tejido. Entonces, eso es lo que dice la hipótesis nula. ¿Será cierto? No sé, no lo sé, es que estoy solamente haciendo hipótesis, ¿no? Y la segunda hipótesis, ¿no? Hago dos hipótesis. Segunda hipótesis alterna me dice, las medias de todas las concentraciones no son iguales, ¿no? O sea, X1 diferente a X2, ¿no? Y por lo menos una de estas es diferente, estadísticamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente, ¿no? El porcentaje de algodón afecta a la ruptura del tejido. Entonces, eso es lo que dice la hipótesis alterna. O sea, no todas las medias son iguales, estadísticamente, ¿no? Entonces, luego que tengo esas hipótesis, voy a confrontarlo estadísticamente, ¿no? Me voy a lo que es, el Minitab, ¿no? El Minitab, ¿no? Y el Minitab me dice, pues, que si es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Cómo? Simplemente el Minitab me permite utilizar lo que es obtener el P, ¿no? Este valor P, ¿no? Entonces yo digo, pues, oye, si este valor P es menor que 0.05, ¿no? O sea, menor que alfa, entonces yo voy a decir, pues, que voy a rechazar. Rechazar H sub 0, ¿no? Entonces, supongamos que yo ingrese a lo que es el Minitab y mi P me da así. Me da 0.03, ¿no? Supongamos, ¿no? Esto es reporte, mi reporte en Minitab. Me da esto, ¿no? Me da que P es igual a 0.03. ¿Qué significa? ¿No? Si yo tengo ya mi tablita acá, ¿no? Si P es mayor que alfa, entonces acepto H sub 0. ¿Ya? Entonces, en esta me dice P es igual a 0.03. ¿Ya? Entonces, conclusiones. A ver, voy a preguntar. Conclusiones. A ver, una chica, a ver. Yasmín Susana, buenos días. ¿Está Yasmín Susana? No está. Varios estoy poniendo falta acá porque no están, no están en clase, ¿no? O sea, aparentemente están en clase, ¿no? Pero cuando uno le da oportunidad para que nos ilustren con su conocimiento, no responde. Entonces, no se sorprendan cuando tengan una falta, ¿no? Si el profesor sí estaba ahí, ¿no? Pero no ha participado, pues, ¿no? O no quiere participar tampoco. A ver. Ken Eduardo está. Y solo voy a preguntar lo que he mencionado ahorita, no estoy preguntando del curso anterior, joder. Ken Eduardo sigue durmiendo, creo. ¿No? A ver, la señorita Maricielo. ¿Está la señorita Maricielo? Tampoco, me ha decepcionado señorita Maricielo. Profesor, ¿podría responderle? Sí, ahorita, buenos días. Sí, por favor. Ya, debido a que P es 0.03, por lo tanto es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿Ya? La hipótesis que quedaría sería que las concentraciones no son iguales estadísticamente
Por lo tanto, la concentración del algodón en la tela se determina por la resistencia de la rotura de la tela. Claro, efectivamente, ¿no? Como P es igual a 0,3, ¿no? Y tengo mi tablita que dice que la probabilidad, ¿no?, es menor que 0,05, entonces rechazo H sub 0. Rechazo H sub 0 significa aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Y la hipótesis alterna dice que efectivamente sí, el porcentaje de algodón sí afecta, ¿no?, a la ruptura del tejido. ¿Ya? Ok, muy bien, gracias por su participación, señorita Scarpa. Solo hago mi trabajo. Ok. El celular se prende solo. Entonces, vean ustedes entonces cuál es la utilidad de lo que es el análisis de datos, o sea, el análisis estadístico de datos. No simplemente darnos, digamos, una validación, ¿no? Esto se llama validación estadística, ¿no? Y toda investigación, jóvenes, toda investigación nuestra que hacemos como químicos industriales, tiene que tener esto, ¿ya? Tiene que tener una validación, ¿no? Entonces, luego de haber hecho nosotros el experimento, ¿no? Hicimos el experimento, nosotros como químicos decimos, oye, ya estoy, felicidades, hicimos el experimento, ¿no? Muy bien. ¿Y sacaste conclusiones? Sí, saqué conclusiones, ¿no? Efectivamente, era cierto o no era cierto, ¿no? Luego viene el experimento, luego viene la conclusión. Perfecto. Entonces, y luego le pregunta, usted presenta este informe a su profesor o al jurado, le dice, oye, pero acá te falta esto, que es muy importante. La validación estadística. O sea, si usted hace un experimento, un proyecto de investigación, si no tiene validación estadística, no sirve. ¿No? Su experimento no sirve. ¿No? Todo experimento debe tener validación estadística. ¿No? ¿Y qué es la validación estadística? Lo que ustedes han visto, ¿no? Entonces, es muy importante la validación estadística, ¿no? Es obligatorio, ¿no? No hay investigación que usted pueda leer en cualquier lugar del mundo, ¿no?, que no tenga validación estadística. Debe tener validación estadística. Si no lo tiene, no es experimento, ¿ya? Entonces, por eso de acá radica pues la importancia que le estamos dando a esta parte del curso, que es la validación estadística. Ya tenemos, esta es la tercera clase que hacemos de análisis estadístico, ¿no? Ya ustedes deberían estar ya con la terminología, ¿no? Debemos estar con lo que es variable dependiente, independiente, variable de entrada, variable de salida, factor, niveles, observaciones. Todo eso ya debe estar en su lenguaje, ¿no? Entonces, les dejo este cuadrito que está acá, ¿no?, en las cuales van a tener la forma de cómo tratar los resultados que nos arroja tanto el Minitab como el Excel, ¿ya? Ok, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, aún vemos nosotros, no me acuerdo con este grupo, creo que tuvimos problemas con el Excel, con el Excel ustedes. Ah, sí, profesor. Sí, No sé ¿no? si podría así volver a explicarlo esa parte, porque yo he intentado hacer lo que usted estaba haciendo, pero a mí no me sale. Ya, ok, vamos a ver justamente eso, ¿ya? Pero vamos a hacerlo con el Minitab, ¿ya? Para no tener problemas. Ok, supongamos que tengamos acá nuestros datos. Vamos a analizar este dato, estos resultados, ¿ya? En el Minitab, ¿ya?
Listo, vamos a copiar estos datos, ¿no? Y lo vamos a pasar a nuestra tabla de Minitab. ¿Ya? Ok, esta es nuestra tabla de Minitab, ¿no? El Minitab 18, que tengo instalado en mi computadora. Voy a copiar datos. Entonces acá tengo estos datos a 15, es el problema del algodón, ¿ya? De lo que es la ruptura de la tela con respecto a lo que es la concentración o el porcentaje de algodón en la tela. ¿Ya? Tenemos los 5 niveles de 15, 20, 25, 30 y 35, y las corridas, que son 5 corridas por porcentaje. Vamos a transponer esto porque, como le digo, el Minitab trabaja por columnas, ¿ya? En cambio, nuestros datos están por filas. Voy a transponer. Como le digo, ustedes lo pueden hacer en forma directa al ingreso de los datos. Yo por ahorrar tiempo lo estoy haciendo en forma, digamos, con copia, ¿no? No es necesario que ustedes lo hagan así. Ok, entonces ya lo he transpuesto, ¿no? Entonces acá esto es al 15%. Esto es al 20%. ¿Estamos viendo la pantalla del Minitab, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok, muy bien. Entonces tengo al 30% y acá tengo al 35%. ¿Ya? Voy a borrar esto porque no me... Ya, lo importante es que está acá. Este cuadrito que estoy remarcando, eso es lo importante, ¿ya? Tengo al 15, 20, 25, 30 y 35%. Son mis datos. Lo que tengo que hacer acá para hacer análisis de varianza es más fácil inclusive que el Excel. Cuando voy acá a estadísticas, ¿ya? ¿Se está viendo el menú? Sí, profesor. ¿No? Donde dice ANOVA, ¿no? ANOVA, me voy a un solo factor porque este es un experimento de un solo factor. El único factor es acá el porcentaje de algodón, ¿no? Entonces hago clic ahí, ¿no? Como digo, otra vez. Me voy a estadísticas, ¿no? Una vez que he ingresado los datos, me voy a estadísticas, me voy a ANOVA, un solo factor, clic, ¿no? Entonces me dice, acá tengo dos opciones acá. Dice, los datos de respuesta están en una sola columna. Falso, no es cierto, ¿no? Tengo que hacer que los datos de respuesta están en una columna separados por cada nivel de factor, ¿no? En la segunda opción, ¿no? Porque cada columna está en cada nivel de factor, ¿no? Las respuestas están en cada nivel de factor. Están separados, ¿no? Entonces, le dice, los datos y respuestas están en una columna separados para cada nivel de factor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Un clic ahí. Las respuestas son al 15%, marco esto, clic, doble clic, al 20%, al 25%, al 30% y al 35%, ¿no? Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, decirle pues que los datos están en una columna separada por cada nivel de factor, y decirle pues que dónde están las respuestas. Las respuestas son el experimento que hemos dado, ¿no? Estas son las respuestas, ¿no? O sea, los datos que hemos generado con el experimento se llaman respuestas, ¿no? O también se llama salida, o resultados del experimento. Entonces ya les he indicado dónde están las respuestas. Están en la columna de 15, columna de 20, columna de 25 y columna de 30 y 35, ¿no? Ya listo. Nada más, ¿no? Una vez que he hecho esto, acepto, ¿no? Simplemente acepto y me sale una gráfica. Si usted quiere analizarlo gráficamente también puede ser, ¿no? Pero lo importante está acá, ¿no? Dice ANOVA de un solo factor, 15, 20, 25, 30. Entonces, acá está la hipótesis nula, me da el nivel de significancia 0.05. A nivel industrial, nosotros siempre vamos a trabajar con un riesgo de 0.05, ¿no? ¿Qué significa riesgo? Significa que es el porcentaje de que mis datos, de que mis conclusiones estén mal, ¿no? Estadísticamente. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo trabajo con un riesgo de 5%, estoy trabajando con una probabilidad del 95%. ¿Ya?
Ok, entonces, voy a ver, y lo que me interesa a mí es el valor P, que está acá, ¿no? El valor P. ¿Cuánto es el valor de P? Es 0.000, ¿no? Entonces, con el valor de P es 0.00, yo sé, ¿no? Que mi valor de alfa es igual a 0.05, entonces yo estoy manifestando que P es menor que alfa, ¿no? Como P es menor que alfa, ¿qué significa? ¿No? Que voy a rechazar H sub 0, ¿no? O sea, rechazo H sub 0, que dice que todas las medias son iguales. Entonces, acepto la hipótesis alterna, que dice que no todas las medias son iguales. Y si digo que no todas las medias son iguales, ¿no? Quiero decir, pues, que efectivamente, ¿no? El porcentaje de algodón en la tela sí afecta a la resistencia de la tela, ¿no? Entonces, en el Minitab es fácil, ¿no? Obtener estos valores, ¿no? Obtener el valor de P, ¿no? Nos da ciertos datos más, pero no, para nosotros hasta ahora el importante es el valor de P, ¿ya? Entonces, es más fácil aplicar acá en el Minitab, ¿no? Porque en el Excel todavía hay que marcar un bloque y marcar la salida y todo eso, ¿no? En cambio, el análisis en el Minitab es mucho más amplio, inclusive tenemos los gráficos, ¿no? Ya hechos, ¿no? Tenemos gráficos de medias y su amplitud, ¿no? Entonces, es más fácil ya sacar conclusiones, ¿ya? ¿Preguntas? Esto es para análisis de un solo factor, jóvenes, ya no es no estamos haciendo de dos factores. Ahorita vamos a ver cómo son de dos factores. ¿Okay? Muy bien. Entonces, así se hace pues el análisis de estadístico en el Minitab. ¿Ok? Mejor. Vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Y cómo saber Sí. el porcentaje que se debe de utilizar? El porcentaje que se debe de utilizar. Ujú. Bien. Ahora, su pregunta es bastante que siempre se hace, ¿no? O sea, oye, pero ¿qué porcentaje voy a utilizar? ¿Cuál es el porcentaje óptimo? ¿No? Y lo óptimo, señorita, viene justamente por la calidad, ¿no? O sea, uno quiere pues que su tela sea lo máximo, ¿no? Que tenga una alta resistencia a la rotura y todo, ¿cierto? No, pero también tiene que ver el factor precio. O sea, el incluirle dentro de su tela un mayor porcentaje de algodón va a incrementar el precio, ¿cierto? Entonces yo no puedo pues hacer una tela pues que sea pues irrompible, ¿no? Y pretender pues que venderlo al mismo precio que tenga una tela que tenga, digamos, 15% de algodón, ¿no? Entonces eso ya viene por lo que es la parte económica, ¿no? La parte económica. Ahora, si usted quiere darle, digamos, cierta calidad, o sea, digamos, mis telas resisten, digamos, resisten como mínimo, no, como máximo resisten 20 kilos de fuerza, de rotura, ¿no? Entonces ahí, y si usted me preguntara, oye, yo quisiera saber cuál es la resistencia, ¿no? O sea, quisiera tener cuál sería la concentración de algodón, ¿no? Para que tenga una resistencia mínima, digamos, de 20 kilos. ¿No? Ahí sí, usted me podría preguntar, ¿no? Pero si usted me preguntara genéricamente cuál sería el porcentaje óptimo, ¿no? Entonces tendría que ver en cuanto al precio, en cuanto a la calidad, ¿no? Se supone pues que a más calidad, mayor precio. Así funcionan las cosas en la industria, ¿ya? Entonces ya eso es un problema ya de tipo de análisis económico, ¿no? ¿Cuánto de algodón puedo ponerle para venderle a este precio y que resista tal precio, ¿no? Entonces ya es un problema ya de diseño industrial, ¿no? Ok, ¿le respondí su pregunta, señorita? Sí, profesor.
Ok. Ya. Entonces vamos a ver ahorita en lo que es este análisis de experimentos con lo que es varios factores, ¿ya? Bien. Este es un problema que les voy a mencionar. A ver, voy a ingresar a nuestro... Ok, hasta ahora, jóvenes, hemos hecho un análisis de lo que es experimentos con un solo factor, ¿no? Entonces, un solo factor generalmente es lo que he mencionado, ¿no? Experimentos de un solo factor. Y hay varios tipos de experimentos de un solo factor. ¿Para qué sirve el experimento de un solo factor? ¿A qué conclusiones hemos sacado cuando hemos hecho un experimento de un solo factor? A ver, luego de ustedes haber hecho un experimento de un solo factor, ¿qué conclusiones han sacado? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿No han visto, por ejemplo, si la conclusión que hemos hecho es esta, ¿no? Hemos dicho, mira, el factor estudiado, digamos, porcentaje de algodón, porcentaje de madera, afecta. ¿Afecta o no afecta? ¿No? ¿Afecta o no afecta a la variable de salida? O sea, matemáticamente hemos dicho, pues, que si la rotura, ¿no?, es una función de la concentración, o la resistencia es una función del porcentaje de algodón. ¿No? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? La conclusión que nos va a sacar un experimento de un solo factor es hacer esto. ¿Es una función o no es una función? ¿No? ¿Afecta o no afecta? Nada más, ¿no? Entonces, en la industria general, en la industria, digamos, actual, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Es raro que un solo factor, digamos, afecte a una salida, ¿no? Es raro esto, ¿no? Es raro que la resistencia sea solamente función de la concentración o del porcentaje de algodón, en este caso. Es raro, ¿no? Generalmente no es así, ¿no? Porque en la realidad pasa esto. La resistencia es una función, ¿no?, del porcentaje de algodón, ¿no? Es función de la tensión del hilo. La tensión es un porcentaje del tiempo, digamos, es una función del tiempo, ¿no? Es una función de la humedad, ¿no? Así es, ¿no? O sea, para la resistencia de una tela, generalmente para que afecte a la resistencia de tela es una función, pues, del porcentaje, de la tensión del hilo, ¿no?, de la temperatura, de la humedad, ¿no? Entonces hay varios factores que afectan el rendimiento de o sea, la resistencia de una tela, ¿no? No solamente es un solo factor, ¿no? Pero ¿para qué nos sirvió el experimento de un solo factor? Para incluirlo en esta ecuación, ¿no? Entonces, si afecta, lo pongo acá. Si no afecta, ya no, pues, no afecta, ¿no? Entonces, no lo pongo acá. Entonces, lo que es, al final vamos a hacer lo que se llama análisis o sea, diseño de un experimento con varios factores, ¿no? Entonces, quiero que vean este video para que vean más o menos de qué estamos hablando, ¿ya? Vamos a tratar de resolver las dificultades para que avance con su análisis del artículo. Insisto, es bien importante que lean los libros de diseño de experimentos para que al mismo tiempo que están haciendo la tarea puedan apropiarse
de los conceptos y aplicarlos. Bueno, voy a empezar aquí primero con una porción de lo que es la definición del diseño. Dice que se caracteriza porque involucra el manejo de variables independientes y variables dependientes, facilitando la comprensión y el análisis del efecto de los factores sobre las variables de respuesta. Entonces aquí hay varias palabras nuevas que ustedes deben de manejar. Es el caso de factores, que también pueden llamar variables independientes, y variables de respuesta, también llamadas variables dependientes. Ahora bien, vamos a ver esta imagen. Fíjense bien. En esta imagen tenemos, acá está el factor o variable independiente, que es lo que nosotros vamos a manipular a través de sus niveles, ¿no? Si voy a manejar una concentración, a lo mejor voy a manejar 0, 5, 10, 15, 20 partes por millón. Y ahí entonces en la manipulación se refiere a eso, a que yo estoy decidiendo qué niveles voy a probar sobre la unidad experimental, que es sobre la que voy a ejercer el efecto del factor. Y la unidad experimental, como yo estoy esperando que tenga un cambio, entonces le voy a medir alguna propiedad con alguna técnica de laboratorio. En este caso, lo que se le va a medir es lo que se llama la variable dependiente o variable de respuesta, que se genera de los datos que se obtienen en el laboratorio, de esas mediciones que se obtienen. Entonces, si yo tengo un lote donde estoy sembrando pepinos y quiero que los pepinos crezcan más grandes, que tengan más peso, entonces a lo mejor yo voy a agregarles alguna sustancia natural que se está probando ahorita en el mercado y decido utilizar diferentes concentraciones de esa sustancia. Entonces llevo a cabo todo el procedimiento y a determinado tiempo estoy revisando el peso de los pepinos. Yo esperaría, ¿verdad?, que los pepinos, bueno, pues estuvieran más grandes. Pues la pregunta aquí es, ¿cuál de las concentraciones me va a generar pepinos de mayor peso? Entonces, precisamente los modelos matemáticos del diseño me van a ayudar a analizar y dar respuesta a cuál es la concentración de determinada sustancia biológica que hará que los pepinos tengan mayor peso. Entonces, como no sé cuál y tengo que probar varias, por allá va hacia el modelo. Antes de irme a ejemplos con el modelo, quiero que observen que acá están los factores controlables y acá abajo están los factores incontrolables. Es decir, hay otros factores que también afectan a la unidad experimental y que también entonces puedo tener efectos sobre la variable dependiente. Entonces, el caso de los factores controlables, ahí sí, yo lo que voy a hacer es identifico un factor que también puede afectar a la variable dependiente, entonces voy a tratar de controlarlo. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, la temperatura. Entonces, hago que la temperatura permanezca constante. Esa es una manera de controlar. Es decir, siempre voy a estar en el calentamiento a la misma temperatura, ¿no? O bien, la velocidad puede ser un factor, entonces voy a hacer que se permanezcan todos los experimentos a la misma velocidad. O el ingrediente en una formulación, bueno, pues voy a mantener todos los ingredientes a cantidades constantes y solamente voy a variar un ingrediente porque de ese quiero ver el efecto. Entonces, esos son los factores controlables. Y los factores incontrolables, definitivamente, pues, como su nombre lo indica, no lo puedo controlar. Ahí puede caer el clima, la genética de alguna fruta, etcétera, ¿no? Que yo no pueda controlar. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Aquí, en esta otra gráfica, dice que la variable independiente fue el tiempo de batido y otro factor, la velocidad de batido. Vamos a suponer que primero les interesaba conocer como efecto del tiempo de batido sobre el volumen de la espuma. Entonces, en este caso, la unidad experimental se utilizó clara de huevo, que obviamente se sabe que tienen las proteínas, pero realmente en el laboratorio, en la práctica, se trabaja con clara de huevo. Entonces, uno define cuántos son los niveles que se van a probar de tiempo de batido. Si se van a batir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de tal manera que al aplicar esos factores, tú vas obteniendo con alguna técnica la medición de la espuma
el volumen de espuma que obtienes cuando aplicaste 5 minutos, otro volumen de espuma cuando aplicaste 10, otro volumen cuando aplicaste 15. Esos son los datos o son las variables de respuesta. Entonces, en el diseño de experimentos dice, ¿cuál es el modelo matemático? El modelo matemático son estos que están representados acá abajo. No es una ecuación matemática donde tú vayas a sustituir datos. No, por eso yo no los he llamado ecuaciones. Son modelos. Es decir, son expresiones simbólicas que tratan de llevar el fenómeno biológico hacia unas expresiones matemáticas que me ayuden a operativizar lo que está ocurriendo a través de las matemáticas y de la estadística. Entonces, por ejemplo, se le ha asignado la letra YI a la variable dependiente. YI voy a utilizar cuando es un solo factor. Entonces, esta YI, que es el volumen de la espuma en este ejemplo, esta YI, su valor o su volumen de espuma, ¿de qué depende? Bueno, aquí dice, así lo voy a leer. YI o volumen de la espuma dependerá de mu, que es la media de todos los tratamientos, más aquí aparece tau i, en otros libros es alfa i. ¿Y quién es tau i? Pues es el factor que estoy estudiando. Y el subíndice i son los niveles. ¿Cuáles son los niveles en este ejemplo? Yo di niveles de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Esos son los niveles. Y epsilon es el error que se asume que puede ocurrir de manera natural o de manera negligente también durante el experimento. Entonces esto nada más es una representación, el modelo es una representación de cómo la variable dependiente puede ser afectada por estos tres componentes del modelo. Muy bien, con esto les dejo una probadita para ver si con esto varios de ustedes van avanzando. Si tienes 2 factores, si tienes 3 factores, la interpretación es igual, solo que se añade este otro componente que es la interacción. Esta es una interacción doble porque son 2 factores en estudio y hay interacciones triples. Esas también se pueden consultar en el libro de Montgomery. Bueno, mucha suerte con esto y seguimos en contacto. Ok, jóvenes. Entonces, vean en la vida real. Perdona, no te he entendido. En la vida real tenemos nosotros problemas en los cuales ya no es un solo factor, ¿no? Generalmente en lo que es la industria ya tenemos muchos más factores de estudio, ¿no? Supongamos acá tenemos un problema de lo que es una máquina de inyección de plástico, ¿no? En la industria del plástico. Entonces, por ejemplo, ahí trabajamos con 5 factores, ¿no? Entonces, digamos, acá tengo, ¿cuáles son los factores de entrada? Temperatura, flujo, presión, tiempo de inyección y temperatura del molde, ¿no? Son 5 factores, ¿no? Entonces, para hacer el experimento, para sacar, digamos, el mejor molde o un molde con diferentes características o una característica especial que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a ver pues que acá hay podemos trabajar con 3 niveles, ¿no? Entonces los 3 niveles son pues las variaciones que le hacemos a cada factor, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de enfriamiento trabajamos con 3 niveles, a 3, 6 y 9 grados Celsius, ¿no? El flujo de inyección trabajamos por 15, 20, 25 centímetros cúbicos sobre segundo y así, ¿no? O sea, entonces, en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, un experimento, ¿no? Un experimento que tenga 5 factores, ¿no? 5 factores y tengo 3 niveles. Entonces, ¿cuántos experimentos tendría que hacer? ¿No? Acá, una buena pregunta. Yo no tengo 5 factores y tengo 3 niveles. Entonces, el número de experimentos o el número de mediciones que voy a hacer va a estar dado ya no por, cuando era un solo factor multiplicábamos, ¿no? Los niveles por las observancias, ¿no? En este caso tenemos que hacer una
un arreglo en el cual, por ejemplo, los niveles, el número de esto va a ser así, niveles que están en la base y como exponente los factores, ¿no? O sea, el número de experimentos tiene que ser 3 elevado a la 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso? Vamos a ver. 3 elevado a la quinta. 243. 240, ¿eh? Ya 240, muy bien. 243 mediciones, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Entonces, ahora, lo que hemos hecho hasta este momento es lo que se llama el análisis estadístico, ¿no? Análisis estadístico. Porque nosotros hemos hecho primero el diseño. Con un solo factor, el diseño es fácil, ¿no? Ustedes han visto acá. Este es el diseño, pues, ¿no? Esto no había diseño, pongo niveles acá, pongo observaciones acá, y digo, bueno, ya, la primera medición al 15%, la segunda medición, eso es fácil, ¿no? Prácticamente el diseño de un experimento de un solo factor es facilísimo, porque simplemente es una tablita, ¿no? En cambio, cuando me dicen, oye, tengo un problema, ¿no? Tengo 5 factores y tengo 3 niveles por factor, ¿no? Entonces, me ha salido que tengo que hacer 243 mediciones, ¿no? Pero, ¿cómo hago el diseño? ¿Cómo, digamos, cómo voy a hacer el diseño? Me siento perdido, ¿no? Porque acá tengo temperatura, tengo flujo, tengo presión, tengo tiempo, tengo temperatura de molde, tengo 5 factores y tengo 3 niveles por factor, o sea, cada factor tiene 3 niveles. ¿Cómo los combino? ¿Cómo empiezo? No, es bastante trabajoso, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. No, pues tengo que hacer 243 mediciones. Estas 243 tienen que ser diferentes, jóvenes. No tienen que repetirse. ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿A quién pido ayuda? ¿No? Entonces, me piden ayuda a mí y digo, ¿sabe qué, señorita o señor? Utilice el mini tab, ¿no? Donde dice diseño de experimentos. O el DOE, que se llama, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Minitab hace análisis estadístico de datos, pero también hace diseño de experimentos, ¿no? Entonces, cuando estoy modificando factores, se llama diseño factorial. ¿No? Diseño. Okay, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿ya? Acá tengo un ejemplo que no hice, por ejemplo, acá, ¿no? A ver, dice acá, se ha descubierto, ¿no?, que la temperatura de un reactor es función de 3 factores, ¿no? Concentración, presión y tiempo, ¿no? Dice, diseña un experimento factorial con 3 niveles de factor, ¿no?, en los cuales la concentración va a ser 10, 45, 60, la presión 1, 3 y 5, y la temperatura de 50, 90 y 120, y tiempo es 50, 90 y 120 segundos utilizando Minitab, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? A ver, interesante. A ver, este experimento. Vamos a ver cuántas mediciones tengo que hacer. A ver, si me han entendido el anterior, ¿no? Entonces, el número de experimentos o número de corridas, ¿no? O mediciones, número de mediciones, que en el Minitab lo llama corridas. ¿A qué era igual? Era igual acá a nivel, o sea, el número de niveles. ¿Niveles? Elevado por el factor. Muy bien, ¿no? En este caso tenemos, ¿cuántos niveles tenemos acá? ¿Cuántos niveles? 1, 2 y 3, ¿no? 3. 1, 2 y 3. En cada, ¿no? 3. ¿Cuántos factores tenemos? 3 5. factores, ¿no? No, solamente tenemos 3 factores. Concentración,
y tiempo, ¿no? 3 a la 3. Entonces, ¿cuántas mediciones tenemos que hacer? 27. 27. 27, profesor. 27. Muy bien, 27. Ya, esto lo hemos hecho, hemos calculado. Ahora, tengo 27, pero ¿cómo los mezclo? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo juego con los niveles de factor? Es prácticamente imposible, ¿no? O sea, hacer 27 experimentos que sean diferentes. O sea, mezclar cada nivel uno con otro, ¿no? Entonces, esto, hacerlo pues a mano es bien difícil, ¿no? En cambio, utilizando el Minitab nos da este reporte, ¿no? Mira, imaginen, esto nos ha dado el reporte de Minitab. Acá, esto yo lo he utilizado con Minitab, ahorita lo vamos a hacer, pero vean ustedes, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice Minitab? Tu primer experimento, el experimento 1, va a ser este. Vas a poner concentración a 45, la presión a 5 atmósferas y el tiempo 90 segundos, ¿no? Una vez que hagas esto, vas a medir la temperatura y vas a anotar acá, ¿no? Igualito. En el siguiente experimento, 45, 3, 50, 10, 13 y así, todos los 27, ¿no? O sea, ha manipulado las variables, ha manipulado los niveles de cada factor y ha logrado hacer, pues, los 27 mediciones que tenemos que hacer están acá, ¿no? Está el 27. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el Minitab. Esto se llama diseño de experimentos, ¿no? Y debe estar en su reporte, ¿no? Esto lo podrían hacer a mano, sí lo pueden hacer a mano, pero es trabajosísimo y corren el peligro de cometer errores. No corren el peligro de cometer errores, ¿no? Porque digamos, hacer una mezcla nueva, o no, una combinación nueva, es un poquito engorroso, trabajoso, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo hace Minitab. Ya, vamos a ir a Minitab. A ver, ya tenemos un poco tiempito. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir Minitab. ¿Tenemos Minitab ahí? Sí, ¿no? Sí, ¿Se ve Minitab? Sí. Vamos a ir a un proyecto nuevo. Borramos todo. Listo. Entonces ya estamos en lo que es el Minitab, ¿no? Entonces nos vamos a lo que es estadísticas. Estadísticas. Lo primero que hay que hacer es estadísticas, ¿no? Me voy a DOE, ¿ya? A DOE, que es diseño de experimentos, ¿no? Me voy a lo que es factorial, que son los experimentos que estamos realizando, ¿no? DOE, factorial, y nos vamos a crear diseño factorial, ¿no? Estamos creando un experimento de tipo factorial, ¿ya? Ok. Entonces, acá, ¿cuántos factores tenemos? Tenemos 3 factores. Ponemos 3 factores, ¿no? Y acá nos dice factorial de 2 niveles, ¿no? Como asume la computadora, pero no. O sea, nosotros no tenemos 2 niveles. ¿Cuántos niveles tenemos? Tenemos 3 niveles, ¿no? Entonces vamos a hacer un diseño factorial completo general acá. ¿Ya? Diseño factorial completo, en las cuales vamos a utilizar de 2 a 15 factores y los niveles, ¿no? Entonces vamos a ver el diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, ponemos, ¿cuál es nuestro primer factor? Vamos a poner el nombre. Nuestro primer factor en nuestro experimento es creo que pusimos ahí, la concentración, ¿no? 3 factores tenemos. Tenemos concentración, tenemos presión y tenemos tiempo, ¿ya? Entonces nos vamos a, primero es la concentración. Tenemos la presión. Estamos poniendo los nombres de los factores. Y tenemos el tiempo.
El número de niveles por factor tenemos acá 3, ¿no? 3 factores. 3 factores. 3 factores, ¿no? El número de réplicas solamente un experimento por, digamos, por nivel. Ok, tenemos ahí 3 factores y 3 niveles, ¿no? Y vamos a poner, nos dice que la primera variable es, el primer factor es la concentración. Es numérico, tiene 3 niveles, y vamos a ver cuáles son nuestros valores. ¿No? Hemos dicho que los valores de nuestro, o los niveles de factor, los niveles de cada factor están determinados acá, ¿no? Primero es la concentración, es 10, 45 y 60. La presión va a ir de 1, 3 y 5 atmósferas, y el tiempo va a ser de 50, 90 y 120 segundos, ¿no? Esos son los factores que vamos a nosotros a anotar acá, ¿no? Entonces, el primer factor acá es 10, ¿no? El segundo nivel, digo, es 45, y acá es 60, ¿no? La presión va a ser 1 atmósfera, 3 atmósferas y 5. y 5 atmósferas, ¿no? Muy bien. Y el tiempo en segundos es 50 segundos. 90 y 120. 120, muy bien, gracias. Listo, ya está, ¿no? Entonces, ya están estos datos, vamos a poner a aceptar, ¿no? Entonces, listo, se acabó, ¿no? Es todo lo que hay que ingresar. Entonces, queremos que nos haga un diseño de ese factor, ¿no? O sea, un diseño de un experimento con esos datos que hemos dado nosotros, ¿no? Aceptamos y nos da los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá dice diseño factorial de múltiples niveles, ¿no? Hay 3 factores, ¿no? Hay una sola réplica. Corridas bases son 27 total, ¿no? Número de niveles 3, ¿no? 3 factores, 3 niveles. Entonces, acá tenemos, digamos, los 27, ¿no? Acá está la concentración, presión y tiempo, ¿no? Y nos da, pues, todas las combinaciones que debemos hacer en laboratorio. Entonces, acá, lo que hay que buscar acá, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos, digamos, creo que era temperatura, ¿no? La salida era temperatura, ¿no? Lo ponemos ahí temperatura, ¿no? Y hacemos el experimento, pues, ¿no? Primero ponemos una concentración del 60%, una presión de 5 y un tiempo de 50 y sacamos un dato, ¿no? Medimos y sacamos la temperatura igualito. Y hacemos esto 27 veces. Vean ustedes que esta combinación que hemos visto acá no se repite ninguna. Todas son diferentes, ¿ya? Todas son diferentes, ¿no? Entonces, este dato ya nos permite, por ejemplo, hacer posteriores análisis, ¿no? Si tenemos tiempo lo vamos a realizar, ¿no? Pero lo que me interesa en este momento es esto. Ya, esto es el diseño de experimentos. El diseño de experimentos. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Para lo que sirve lo que es el Minitab en cuanto a lo que es el diseño de un experimento. Esa es la parte útil, ¿no? Esa es la parte útil, la parte que ustedes van a utilizar, ¿no? Van a utilizar para poder hacer el diseño de para hacer un experimento y diseñarlo, de cómo lo van a hacer, cuáles son las mediciones que van a realizar y cuáles son los niveles de factor que van a utilizar para hacer una medición respectiva. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que es fácil, ¿no? Ustedes, si quieren, lo pueden practicar un poquito más, ¿no? Me gustaría tener las computadoras a la mano y hacerlo en clase, pero no se puede hacer, pero ustedes pueden a YouTube, ¿no? En YouTube ustedes ponen diseño de experimentos de varios factores, ¿no? Y utilizando Minitab, ¿ya? Ponen a YouTube, Minitab, DOE, ¿no? Diseño de experimentos, y les va a indicar más o menos de cómo se hace paso a paso,
¿no? Ustedes pueden ver varios ejemplos ahí, ¿ya? No solamente el ejemplo que les he dado, ¿ya? Este ejemplo que les he dado es lo que hemos diseñado nosotros, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, vamos a contestarlo. Una consulta. ¿Usted lo descargó de forma gratis este software? El Minitab sí, sí, es gratuito. El Minitab es gratuito. No, claro, o sea, hablando sinceramente, el Minitab es un programa que tiene derechos de autor, ¿no? Pero lo bueno del Minitab es que las versiones que ya, ahorita está en la versión 19, esa es la versión que cuesta, ¿no? Pero la versión 18 ya prácticamente está liberada. Pues ustedes pueden ir a YouTube, descargar Minitab 18, ¿no? Y les va a dar indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? Es pequeño, no es muy grande este programa, es pequeño, ¿ya? Es más pequeño inclusive que el Excel. Y no requiere mucha máquina. ¿Sí? Entonces es bastante necesario pues que si ustedes pudieran descargarlo, Albricias, ¿no? Albricias, bastante mejor porque el próximo año, ¿no? Van a utilizar de todas maneras el Minitab para hacer sus gráficos de control, en control de calidad. Entonces es bueno que estén utilizando desde ahora, ¿no? Y para este curso de lo que es diseño de experimentos es recontra útil, es bastante útil este programa, ¿ya? Acá tengo un ejemplo, ustedes pueden también verlo, es diseño de experimentos utilizando Minitab. Hay una catapulta, ¿no? Que está en la página, la página se llama Sigma Zone, ¿no? Ustedes ingresan ahí. Se llama así, ¿no? Sigma Zone, ¿no? Es una página que enseña diseño de experimentos, pero claro, es pagado, ¿no? Pero esta página Sigma Zone nos da una catapulta, ¿no? Una catapulta de copa única, ¿no? Esta catapulta, ¿cuál es la función? La función de esta catapulta es, digamos, arrojar esta esfera, ¿no? Esta es una esfera, ¿ya? Pero esta esfera, la distancia que arroja esta esfera depende de varios factores, ¿no? Depende, por ejemplo, de la elevación del pin, este pin sube y baja, del ángulo de liberación, el ángulo de tiro, el puente y la orientación de la copa. O sea, ¿cuántos factores hay? 1, 2, 3, 4 y 5 factores, ¿no? O sea, ¿y cuál es la salida? La salida es la distancia, ¿no? La distancia, ¿no? Es una función, ¿no? de pin elevation, el bunge position, del release, del firing angle y lo que es cup elevation, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces la distancia es la variable de salida y las variables independientes son digamos, el pin elevation, el bunge position, el release, tengo el firing y el cup elevation, ¿no? Todo esto son factores. Entonces, lo que hace este software, este programita, ¿no? Si ustedes lo pueden manipular en la computadora, es bajarse esto, no es, prácticamente está en la misma página, no es cuestión de bajar, sino utilizar. Entonces, manipular estas variables, ¿no? Manipular las variables, ¿no? Para ver cómo afecta la salida, ¿no? Entonces, ustedes pueden inclusive interactuar, ¿no? O sea, en este caso yo, por ejemplo, he tomado solamente 3 variables, nada más, ¿no? No los 5, pues 5 es complicado, ¿no? He trabajado con el pin elevation, bunge position y el firing angle, ¿no? Tengo 3 y los he visto cómo afectan a la distancia, ¿no? Y he mantenido constante el cup elevation y el release angle, ¿ya? Y he trabajado así, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tengo que medir es la distancia de tiro, ¿no? O sea, hasta qué distancia, dependiendo de la manipulación de los factores, ¿no? Puedo yo manipular la distancia, ¿no? Entonces,
Acá yo, por ejemplo, he creado, digamos, un diseño de un diseño de experimentos, quiero revisar, ¿no? O sea, un diseño de experimentos, y he manipulado estas tres variables que les mencionaba, ¿no? Las tres variables, ¿no? Lo que es ping elevation, bang y fire. ¿Okay? Entonces, he creado lo que hemos hecho, ¿no? Unload a factorial, crear diseño factorial, ¿no? Me he ido acá, factorial de 2 niveles, ¿no? Claro, acá solamente son 2 niveles que voy a trabajar, no voy a trabajar con 3 niveles, ¿no? 2 niveles nada más, ¿no? Ping elevation 2 niveles, bang y posición 2 niveles y firing angle también 2 niveles. Entonces, lo que he creado acá es, digamos, un experimento, ¿no? Que tiene, digamos, 3 factores, ¿no? 3 factores y 2 niveles, así, ¿no? 2, ¿no? Esos son los factores, no, digo, 2 niveles, y los factores son 3, ¿no? Ah, no. Profesor, Sí, 3 factores. Si usted Sería, está mostrando la pantalla Minitab o ya, la pantalla de su PPT, porque lo que se ve solamente es la pantalla de Minitab. me olvidé compartir. Gracias. Tiene usted razón. Estamos con el tiempo todavía. Ya, acá. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo el... Sí, profesor, ahora sí se ve la PPT. Ya. Ya. Oye. Ya. Ok, entonces, me había olvidado compartir. Decíamos que una página muy interesante para diseño de experimentos, ¿no? Varias variables, es utilizando esta página, el sigmasone.com, que está acá. Esta página, Sigmasone, a ver si ustedes ingresan, sigmasone.com, en las cuales ellos nos dan esta catapulta. Esta catapulta tiene, digamos, es una catapulta que lanza una esfera, ¿no? Que va a depender de 5 factores, ¿no? Ping elevation, bang exposición, firing angle, release angle y lo que es cube elevation, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la distancia es un factor, ¿no? La distancia es una variable de salida que depende de 5 factores, ¿no? En esta forma, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este trabajito, solamente vamos a priorizar 3 factores. Ping elevation, bang position y firing angle, nada más. Entonces, vamos a diseñar un experimento, digamos, solamente manipulando 3 variables. Entonces, nuestra distancia, nuestro experimento va a ser así. La distancia va a ser un factor de, digamos, el ping elevation, bang y posición y firing angle, nada más. ¿Ya? Entonces, como tenemos acá 3 factores y 2 niveles por cada lado, ¿no? Tenemos aquí el número de mediciones o de distancia que vamos a tener, o tiros, va a ser igual a 2, ¿no? Como son 2 niveles y 3 factores, ¿no? Sería igual a 8. Entonces, vamos a hacer un diseño de experimentos moviendo esos 3 niveles de factor, o estos 3 factores y con sus 2 niveles cada uno, para ver cómo se hace, ¿no? Entonces, vamos a lo que es el Minitab, ¿no? Igualito vamos a DOE, a la estadística, DOE factorial, crear diseño factorial, ¿no? Y tengo acá, voy a poner 2 niveles, tiene razón, 3 factores, pongo factorial completo, ¿no? Aceptamos y le ponemos los valores, digamos, ángulo de liberación, ¿no? Que es la traducción en inglés, ¿no? Las mediciones son de 100, valores de 100 y 170, altura de pin de 100 a 200 y altura de puente de 100 a 200. Entonces son los valores de los niveles, ¿no? Los niveles de factor. Aceptamos y nos vamos acá, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Con el experimento que hemos mencionado, ¿no? El anterior. ¿No? Decíamos pues que tengo 8 corridas, ¿no? Y la máquina se encarga, por ejemplo, de, digamos, mezclar, ¿no? Cómo hacemos los niveles, ¿no? 170, 100, 200 y así, ¿no? Son 8. ¿No? Entonces ya nos dan, por ejemplo, la forma de cómo vamos a hacer el experimento, ¿no? Entonces, esto lo que estamos viendo es el diseño del experimento, ¿no? ¿No? Entonces nos dice cómo debemos hacer el experimento. Esto se llama diseño de experimento, ¿ya?
Es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Pero acá ya trabajamos con ¿cuántos factores? Trabajamos con 3 factores y trabajamos con 3 niveles de factor, ¿no? Entonces nos sale 27, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Acá 27, ¿no? Y si trabajamos acá, imagínense cómo corre esto, ¿no? Cómo corre. Por ejemplo, acá si tenemos 5 factores y tenemos 3 niveles, sacamos 243 mediciones, ¿no? Y sería interesante que ustedes hagan, por ejemplo, para la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, hagan diseño de este experimento. Si pueden ya ingresar a lo que es a lo que es el Minitab, ¿no? Sería interesante que ustedes hagan diseñar este experimento. ¿No? Diseñar este experimento, ¿no? Con sus 243 mediciones, ¿no? Entonces, ahí sería así realmente un trabajo bastante trabajosísimo, ¿no? Es fuerte, ¿no? 243 mediciones y 243 diseños es bastante complicado, ¿no? En cambio, la catapulta, de repente, 8 de repente es fácil, se puede hacer manualmente, ¿no? El experimento último que hemos hecho, este de acá ya es un poquito difícil, ya, ¿no? 27 combinaciones también es difícil, ¿no? Y ni hablar, pues, de los 243 que están acá, ¿no? Es ya prácticamente imposible, ¿no? Imposible. Bien, jóvenes, entonces, nos quedamos acá, ya se nos fue el tiempo. Si tuvieran alguna pregunta, para poder responderlos. ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta? Procuren, jóvenes, a ver si los que tienen acceso a una computadora bajen este software, ¿no? Que es el Minitab 18. ¿Ya? Si se encuentra el 19, mejor, ¿no? Pero el Minitab 18 parece que está liberado ya. No he tenido problemas con el Minitab 18 hasta ahora. Y lo bueno del Minitab 18 es que está en español, ¿ya? Y hay otras versiones que están en inglés. Entonces, es bueno tener en español porque ya permite entender un poquito mejor el software, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho con el Minitab hoy día? Hemos hecho 2 cosas, ¿no? Hemos hecho 2 cosas, como resumiendo ya, ¿no? Hemos hecho, ¿qué cosas hemos hecho? Uno, hemos hecho análisis, ¿no? Hemos hecho análisis estadístico, ¿no? Hemos validado una hipótesis, ¿no? Y hemos hecho también lo que hemos diseño de experimentos. Sobre todo con diseño de experimentos cuando son más de un factor, ¿no? Más de un factor, ¿no? Cuando es un solo factor es sencillo, pues, ¿no? Es un sencillísimo, ¿no? Pero cuando son 2 o 3 factores ya es difícil, ¿no? Es más complicado. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la clase? Un poco complicado, ¿no? ¿No? Pero qué bueno, qué bien que me diga usted que se ha entendido. Entonces, ya la próxima clase continuamos, ya terminamos la próxima clase este tema y vamos a entrar a lo que son las conclusiones, la presentación de del informe final, ¿no? Les había prometido y temo no cumplirlo porque el tiempo ya se fue. Haberle dejado un trabajo, digamos, de lo que es la presentación de un trabajo final, ¿no? Que era la presentación de un trabajo de investigación. Es un poquito complicado porque en cuanto a lo que es obtener las mediciones, es un poquito complicado, pero vamos a tratar pues de que en el examen vamos a tratar de explotar todos la información que hemos mostrado hasta ahora y traten pues de estudiar, ¿ya? Profesor, ¿y si hacemos este trabajo pero de forma grupal, o sea, por grupos como usted nos dividió, así? Uno nomás, pero de forma grupal. Podría ser, claro. Voy a darle forma y la próxima clase les menciono. Puede ser también de repente un trabajo, que haga un video de, digamos, corto de 10-15 minutos, ¿no? Podría ser también, ¿no? Como final de curso. De acuerdo al tiempo, porque está programado el tiempo para, creo que la primera semana de agosto.
Entonces podría ser. Ya. Entonces, jóvenes, ¿otra pregunta más tuvieran? ¿Preguntas? Ya, entonces creo que la próxima clase ya nos vemos. Gracias por su asistencia. Creo que ya empieza la clase que continúa, ¿no? Le estoy interrumpiendo. Chao, chao, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor. Gracias.